El polvo baila sobre el suelo. Los lamentos se han ido y se descubre la ciudad. La ciudad carcomida por la sed individual de poder y por el control colectivo de la corporación. A paso lento, las tropas descubren los cadáveres de los terroristas, apilados, con gusanos, con un olor terrible. Sus cuerpos están pudriéndose casi a 50 grados de calor. Esto es Mosul. Hace unos minutos el primer ministro de Irak acaba de anunciar oficialmente que hoy los terroristas fueron puestos de rodillas, derrotados. La capital del terrorismo, que en 2014 amenazó con controlar el mundo, hoy es liberada. ¿Por qué los terribles terroristas perdieron? ¿Quién fue el héroe? ¿Quién salvó Mosul? ¿El heroico cuerpo de Irak? ¿Los voluntarios? ¿El apoyo de Irán? ¿La coalición de Estados Unidos? ¿Los terroristas de verdad están derrotados o renacerán? Preguntemos esta noche. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Casas destruidas, barrios imposibles de reconocer y muchos sueños enterrados bajo los escombros. Aquí vivían más de 1 millón de personas con la esperanza puesta en el futuro. Hoy, esto es lo que queda. Y todo esto porque la ciudad sufrió una pesadilla que duró 3 años, la pesadilla de Daesh. هذا أبوه مات وهذيك أبوها مات وهاي البنية أمها مشلولة هذيك جلطة خافت وصارت جلطة مرض دواعش. En una llamada de esperanza, el pueblo se unió. De todas las clases sociales y de todas las diferentes policías y fuerzas de seguridad, todos unidos contra Daesh. لأن تعرف أنت أسلوب داعش الإرهابي يحجز العوائل بالبيوت ويبقى ويا العوائل، يعني تعرف هذا يأخر القطاعات العسكرية إلى أن نحرر العوائل من الدواعش، يلا بعدين يبقى تقدم. هذا مما يعيق تقدم القطاعات، ولكن هذه الأسلوب مال داعش ما عاقنا بالتقدم. Directamente con nuestros invitados. Hoy, invitado de lujo, tenemos el honor de recibir al maestro Alfredo Jalife, experto en la política del mundo. Nos acompaña desde la Ciudad de México, ya está aquí con nosotros en el Video Gol. Buenas noches en Teherán. Y en Madrid el profesor Miguel Ángel Benedicto, periodista universitario y analista político. Maestro Alfredo, comienzo contigo. 2 preguntas en uno. ¿Cómo entender que por un lado se le acusa a Estados Unidos de crear a los terroristas y por el otro ayuda en Mosul a eliminarlos?
¿Y a quién se le debe la liberación de Mosul? También hay que agradecerle a Estados Unidos y a Europa que aseguran haber apoyado y bombardeado desde el aire. Adelante. Mira, no es lo mismo, Roberto, en la época de Donald Trump, Estados Unidos, de frente al terrorismo global del yihadismo, frente a la política previa de los anteriores presidentes de Estados Unidos. Mira, hay datos duros, incluso la CIA lo acepta. Fue la CIA con Zbigniew Brzezinski, recientemente fallecido, quienes crean la Operación Ciclón, que funda Al Qaeda en Afganistán, y luego se transmuta con los Clinton, con el padre Bush, con Baby Bush, y luego con Obama, y donde aparece, porque esos ya son los nietos, estos yihadistas de Daesh son los nietos de aquellos que operaban en Afganistán, que todavía siguen, por cierto, que ahora ya se conoce como Daesh, pero son mutaciones del mismo gen. Este gen le servía a la política de Estados Unidos para desequilibrar el famoso esquema de Brzezinski, los Balcanes euroasiáticos, para resquebrajar a la entonces Unión Soviética en la década de los 70. China todavía no se metía duro como ahora, que es una superpotencia, pero sí a la India, que era en ese momento aliado de la URSS. Entonces, hoy, ¿qué estamos viendo? Estos transmutados que además adoptan a muchos personajes que llegan del antiguo régimen de Saddam Hussein, muchos de ellos son oficiales del ejército, son dejados, como se dice en el modelo capitalista neoliberal occidental, pues los dejan pasar, dejar hacer, porque sigue el mismo esquema. Es decir, no perdamos de vista que Rusia tiene el 20% de población islámica, la India igual, tiene un 20% de población islámica, en su mayoría sunitas, eso hay que decirlo, y también China tiene a 10 millones de musulmanes en Xinjiang. Entonces, en este día podemos decir que se vislumbra un acuerdo ya que además se vio en la cumbre del G20, al margen de esta cumbre entre los presidentes Trump y Putin, precisamente para yugular este terrorismo. De otra manera, si hubiéramos seguido con Obama o si Hillary Clinton hubiera sido elegida presidenta, te aseguro que no tendríamos este caleidoscopio que estamos viendo en Mosul, que muchas veces perdemos de vista que Mosul es la ciudad más grande de Irak, aunque hoy ha sido desplazada la mitad de su población y que necesita una reconstrucción de $1.000 millones, pero parece ser que Trump ya acepta que la agenda previa de sus antecesores ya no le es más útil, cuando hoy tiene enfrentamientos muy fuertes en materia comercial, y lo vimos en el G20, bien, con Alemania y con Japón. Bien, Miguel Ángel Benedicto, pues te pregunto lo mismo, ¿cómo entender la victoria de Mosul? Ya nos lo explicó el maestro Jalife desde su punto de vista. Quiero el tuyo, por favor. Bueno, la victoria de Mosul, bueno, pues claramente es el ejército iraquí reconstruido, ¿no? Tras la huida que realizaron de la propia Mosul hace unos años, ¿no? Esos 10.000 a 30.000 efectivos del ejército iraquí que frente a los 800 combatientes del ISIS, ¿no? Pues huyeron despavoridamente. Ha habido una formación de nuevo ejército por parte de Estados Unidos y por parte de la coalición internacional para, bueno, intentar sacar a estos terroristas sanguinarios de la zona de esta segunda ciudad más importante de Irak, que tenía 2 millones de habitantes en su momento, con 950.000 desplazados, con 250 y tantos o 260 días de guerra, ¿no? Terrible, ¿no? Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no se ha vivido una batalla tan cruenta en una ciudad. Y bueno, digamos que es mérito un poco de todos, ¿no? El ejército iraquí, en primer lugar, obviamente, y el apoyo de esa coalición internacional, de los kurdos, también incluso de los iraníes, es decir, que todos han participado de algún modo en sacar al Estado Islámico de ahí, ¿no? Pero yo no proclamaría una victoria total como hacía el señor al-Abadi
hace un rato, como comentabais, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y respecto a lo que decíais antes, bueno, yo creo que a veces se utilizan muchas teorías de la conspiración, ¿no? Bueno, quien ha creado el ISIS es Estados Unidos, es la CIA. Bueno, yo no creo que eso sea así, obviamente. Los Freedom Fighters en la época de Reagan, el propio Bin Laden obviamente fue entrenado en su momento en una época de Guerra Fría, de enfrentamiento entre la antigua URSS y los Estados Unidos, y luego, bueno, este señor funda Al Qaeda, obviamente, con dinero saudí, y hay una ramificación que es el señor Al-Abadi y el ISIS, ¿no? Pero bueno, acusar de esto a Estados Unidos, de esa formación del ISIS, me parece que es pura ciencia ficción, ¿no? No creo que en estos momentos a Estados Unidos le interese que esto suceda en esta zona del mundo. Creo que es un problema más profundo también el que ocurre. Obviamente no se solventó bien lo que fue la guerra de Irak, fue un error. Se tenía que haber estabilizado el país, al igual que ahora mismo el mismo problema en Siria. Pero fue un error de Bush en aquel momento. Obama adopta una táctica distinta, pero tampoco ha funcionado. También hay que tener en cuenta que hay una responsabilidad de países como Irán y Arabia Saudí, ¿no? Que de una vez por todas ese enfrentamiento chiita-sunita, pues también de algún modo habrá que buscar nuevas herramientas para que pueda dilucidarse y no en el campo de batalla o mediante la insurgencia o el terrorismo. Bien, a ver, maestro Alfredo, bueno, yo tenía una pregunta, pero creo que hay muchas cosas que tocar en la réplica, como lo de la ciencia ficción. Maestro. Bueno, yo creo que este profesor no está actualizado. Ya ves que muchos europeos tienen complejo de superioridad insustentable, pero yo creo que no está nada actualizado. Mira, la Operación Ciclón, lo puede buscar, ahí es donde se crea la CIA, eso ya lo confesaron ellos. Segundo, el director de la CIA, exdirector de la DIA, Defense Intelligence Agency, nada menos que el teniente general McClain, yo creo que el otro invitado no se ha enterado ni de eso, precisamente acusó a Obama, a los Clinton, a los Bush, de haber creado al ISIS, al Daesh. Sería bueno que antes de meterse a decir infamias, leyera, que se actualizara, pero a niveles más altos, no a niveles propagandísticos. Entonces, mira, cuando ellos lo comentan, que nada menos como el teniente general McClain, pues ya nos tiene sin cuidado que dicen, como dicen, ¿no? El dicho famoso, ¿no? Cuando tratas con el dueño del circo, pues no negocias con los payasos. Entonces, ya ellos lo han dicho en extenso, McClain, que puedo mandar incluso el dato para que se lo muestres a los televidentes, pero más que nada no perdamos de vista quién fue McClain. Era el que colocaron como el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Estamos hablando del más alto nivel que existe en ese país, pero realmente en esto pues ya da igual ya las bravatas o insultos que de repente pues dan cierto tipo de personajes que no están actualizados. Así de fácil. Maestro, y hay una pregunta. ¿Para qué entonces asesinar de forma tan cruel a los seres humanos? ¿Para qué quiere los grandes poderes a Daesh? ¿Para qué quiere el terrorismo en Irak? ¿Solo es poder? ¿Solo es miedo? ¿Hay algo de ideológico? ¿Sigue hoy? No, mira, son las dos, Roberto. Una es el choque de civilizaciones de Samuel Huntington, que esto promueve el complejo militar e industrial de Estados Unidos, es una gran maquinaria de guerra. Y la segunda situación es precisamente socavar las entrañas del RIC, de Rusia, India y Rusia. Mira, aquí también sale sobrando qué piensan unos u otros, incluso yo, cuando los mismos actores así lo ven. Si tú lees a los grandes geoestrategas, con todo el respeto, yo no conozco a ningún gran geoestratega en estos momentos en Europa, no se diga en España, no hay. Hoy están, ve Merkel todos los errores que ha cometido en el espacio de una semana. Los grandes geoestrategas de Estados Unidos, de Rusia y de India así lo ven, así como te lo comento, no creas que son ideas mías. Y es muy fácil denostar, decir teorías de la conspiración,
cuando yo ni siquiera, o sea, no, a mí no me interesa decir eso, ¿no? Pero sí se me hace que es muy primitiva la postura del otro invitado, te lo digo abiertamente. Entonces hay que consultar a los grandes del planeta, a los actores. Yo soy una gente que conozco Irak, te puedo garantizar que este señor ni conoce Irak. Conozco casi todos los países de la región, he hablado con los actores, los conozco, investigo, etcétera, etcétera. Y por eso te digo que hoy la carta Daesh en la región que es Irak todavía no está totalmente liquidada, todavía tiene ahí 2 enclaves en la frontera con Siria, y tiene también otro enclave cerca de Mosul. Mira, incluso te puedo citar a Réseau Voltaire, de Thierry Meyssan, que es francés, que yo creo que es de los más serios que hay en geoestrategia en la región, porque cualquiera ya hoy empieza a opinar del Medio Oriente que ni conoce. Eso es lo más grave. Y te dice abiertamente que incluso quien muestra incluso una foto de Abu Bakr al-Baghdadi apoyado en esa época en el norte de Siria por el senador John McCain. Estás hablando que John McCain pues es uno de los halcones del complejo militar industrial de Estados Unidos. En lo que es Siria e Irak parece ser se está yugulando el Daesh, pero yo no lo daría por muerto. Mira, va a aparecer en otras regiones. Yo creo que la postura de la Merkel le va a costar mucho. Trump le va a hacer pagar sus errores geoestratégicos. Daesh puede ser un instrumento para ello. Toda África, ya los vimos que ya aparecieron en Filipinas, etcétera, etcétera. Entonces se mueve. Daesh hoy les conviene a quienes lo mueven. Mira, incluso se maneja que es un ejército de ilegales o mercenarios que puede llegar hasta 200.000, Es una cifra bárbara, esto al menos lo manejan los kurdos. Bien, a ver, Miguel Ángel Benedicto, para llevar el debate en aspectos académicos, pues sí me gustaría también tu réplica al maestro Alfredo. Pues la verdad es que no tengo nada que decir, ¿no? A alguien que que lo sabe todo, ¿no? Y que me llama primitivo y que tengo complejo de superioridad, etcétera, pues creo que no tengo nada que decirle, ¿no? Este señor. Bien. Simplemente reitero que creo que todo lo que cuenta son patrañas, que son teorías de la conspiración y que aquí siempre la responsabilidad es de Occidente, pero jamás la responsabilidad lo tienen determinados países. Algo extraño, ¿no? En Oriente Medio nadie tiene responsabilidad de lo que sucede, absolutamente nadie. Solamente tiene la responsabilidad de Estados Unidos y la Unión Europea. Venga, hombre, creo que el complejo de superioridad, y como usted lo sabe todo, creo que no vale la pena que sigamos discutiendo, señor contertulio. ¿Qué sigue, Miguel Ángel? Solo contéstame esto, ¿qué sigue en Irak y con el terrorismo en Medio Oriente? ¿Qué va a pasar? Parece ser que Estados Unidos no quiere un corredor seguro para Irán a través de Irak y Siria para llegar al Líbano. ¿Qué sigue con el terrorismo en Medio Oriente, por favor? Bueno, pues después de Mosul vamos a ver qué va a suceder, ¿no? Obviamente yo no creo que se haya acabado, como decía, con el ISIS, ¿no? Con el ISIS en estos momentos, ¿no? Creo que va a sobrevivir, obviamente, van a adoptar otro tipo de técnicas, ¿no? Terroristas, de insurgencia, e incluso, bueno, se le ha derrotado en una gran ciudad como Mosul, pero en Siria todavía no se le ha derrotado, ¿no? Habrá que ver qué sucede con la ciudad de Raqqa, ¿no? Ese santuario, esa capital del Estado Islámico, y es muy difícil cortar la cabeza, entre comillas, ¿no? Yo creo que hay un caldo de cultivo realmente que va a hacer que florezca de nuevo cualquier otro grupo con otro nombre. Primero habrá que eliminarles, que ya le digo que creo que no, pero se puede matar a la gente, pero es muy difícil matar a la ideología, es muy difícil matar esa filosofía que puede seguir atrayendo, esa narrativa que ellos tienen puede seguir atrayendo a la gente. Yo creo que lo que hay que hacer, una vez que se intente acabar con ellos, es estabilizar la zona y que haya un desarrollo económico y dejarles hacer en el fondo, ¿no? Porque si no, difícilmente, aunque se acabe con el ISIS, mañana tendremos el ISOS o el ISUS, me da igual el nombre, ¿no? Tendremos a otro grupo, y ya lo hemos visto, ¿no? No se puede dejar Irak, se puede entrar, como hicieron Estados Unidos, pero no puedes dejar aquello hecho un desastre, o lo que sucedió en Libia unos años después, parece que no aprendimos, ¿no? Lo que tienes que hacer es reconstruir, lo que tienes que hacer es contar con
con las élites que hay allí e intentar reconstruir económicamente la zona, pese a que cueste muchísimo dinero. Yo creo que Naciones Unidas hablaba de 877 millones de euros solamente a reconstruir Mosul, a saber lo que costará reconstruir absolutamente todo y poner en marcha esas economías. Como le digo, no es una tarea fácil y no requiere solo de armas y de pies sobre el terreno, que son necesarios, sino de una reconstrucción a posteriori, ¿no? Bien. Maestro, ¿cómo Estados Unidos y Europa le cobrará la ayuda que le dio a Irak con su coalición? Y dos, se eliminó la capital de los terroristas, pero esto no podrá ser peor, la acción o la atracción a los jóvenes que son decepcionados, no solo en Medio Oriente, sino en cualquier parte del mundo, no serán atraídos ahora más en una campaña que se intensifica por parte de Daesh. Y si el terrorismo tendrá algún día fin, maestro, o es siempre algo que tiene que haber para hacerle temer a la humanidad algo. Mira, Roberto, antes que nada, reto a este señor tan primitivo y tan ignorante. Por eso yo siempre pido con quién voy a dialogar, porque siempre me ponen cada cosa para que te cuente. Entonces, este señor tan ignorante, lo reto a que desmienta los acertos del teniente general McFlynn, que fue director de la DIA, Defense Intelligence Agency, con Obama, que luego lo corrieron, fue por unos días, 20 y pico de días, director general del Consejo Nacional de Seguridad. ¿A quién le creo? ¿A este señor que no sabe nada? ¿O le creo a McFlynn? ¿A quién le creo? A la CIA, que incluso hay un libro que ni conoce por lo que veo, que se llama Operación Ciclón. ¿A quién le creo? ¿A este señor? ¿O le creo a Zbigniew Brzezinski, que él en una célebre entrevista con el Nouvel Observateur dice cómo él propició la creación de Al-Qaeda, que son los abuelos hoy del ISIS, del Daesh, que son precisamente estos yihadistas? Entonces, mira, el terrorismo es parte del fenómeno humano, por desgracia. Nace desde Caín, desde que con una mandíbula de asno mató a su hermano, y forma parte, mira, hay dos maneras de abordar el terrorismo, de esta manera como la aborda este señor, a mi juicio muy superficial y simplista, sin horizonte ni profundidad geoestrategia, y la otra es la que yo abordo, y obviamente él, como no entiende de geoestrategia, pues les llama teorías de conspiración y ficción, porque no sabe, porque es ignorante. Pero ya cuando abordas la geoestrategia, pues es otro enfoque. Y esto lo reconocen los afectados. ¿Quiénes son los afectados? Rusia, India y China. Con mucho gusto le proporciono a los mejores geoestrategas de Rusia, de India y China, para que más o menos se vaya empapando de la nueva situación global. Mira, el terrorismo islámico tiene muchas connotaciones. Está primero la agenda de Samuel Huntington, choques civilizaciones. Está también la gran demografía que representa el Islam en el mundo. Estamos hablando de 1.700 millones de feligreses, la famosa y en el que han tratado de que choquen los sunitas, que son alrededor del 85%, contra los chiitas. Eso ya está muy visto. Pero además tienen una demografía galopante. Hoy la mitad del mundo islámico tiene menos de 20 años. Es decir, no se va a resolver por el medio militar el terrorismo. Lo que hay que ver aquí, y por eso hay que festejar mucho el acuerdo de Trump, a ver si no le sucede algo en Estados Unidos con Putin, de toda esta cuestión de la ciberseguridad, porque los yihadistas le vendían petróleo a Israel. Los yihadistas tuvieron apoyos de los países periféricos. No me quiero meter ahorita este problema porque yo quiero que se resuelva. Incluso se han acusado mutuamente países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, etcétera. El terrorismo es financiado desde fuera, tiene armas, usan el internet, usan depósitos bancarios, mueven grandes capitales. Esos capitales no se mueven por camello. Entonces estás hablando de una madeja que tenía la bendición de muchos países y que en el fondo el problema era el paso de los gasoductos, entre otros factores, y yacimientos pletóricos en la región, desde que siempre Occidente se ha querido apropiar. Es decir, España era la gran meretriz, precisamente con Tony Blair, con María Aznar,
precisamente para llevarse el petróleo de Irak. Digo, que no se vengan ahorita. Y obviamente él trae señor una agenda, por lo que veo, muy María Aznar, ¿no? Bien, pero no aborda nada de fondo. Eso es lo grave. El terrorismo sí tiene solución, pero la solución la tienen las grandes potencias que lo alimentan, los países regionales que lo alimentan. Si hay un acuerdo arriba, se empieza a permear el acuerdo en la región. Bien, Miguel Ángel, pues la última pregunta. Parte del terrorismo fue recibido en Mosul debido a que la gente, algunas personas rechazaban el gobierno. De hecho, miles de soldados y fuerzas policíacas huyeron de Mosul dejando sus armas. ¿Tú crees que esto se pueda volver a replicar, a suceder? ¿O cómo va a resolver el gobierno de Irak aún la fractura que hay entre las diferentes etnias en Irak, por favor? Primero, señor moderador, yo le agradecería que ante los insultos usted dijera algo, ¿no? No sé, a mí no me gusta insultar a nadie y yo no le voy a llamar a este señor nada, pero alguien que te llama ignorante y que te llama de todo, pues no sé, creo que no es de recibo. Pero bueno, no entraré al trapo ninguna vez más porque este señor se califica él solo. Bueno, respecto a lo que me preguntaba, pero este señor de lo que no habla tampoco es de las milicias chiitas. Es curioso, ¿las milicias chiitas también las financian los Estados Unidos? ¿O no habrá alguien ahí detrás financiándole? Es curioso, mete a Israel, otra vez, ¿no? Nuevas teorías de la conspiración, siempre Israel tiene que estar ahí detrás, aquí se supone que le venden el petróleo los yihadistas, bueno, pero no habla de otros países. Habla de esa financiación, una financiación que obviamente se está reduciendo, ¿no? Hubo unos ingresos en el año 2015, cuando se alcanzó el tope de unos 81 millones de dólares, que han bajado en el año 2017 a 16, es decir, un 80% de reducción. Estos señores se han financiado también con impuestos que ponían ellos, con multas, con robos, con los bancos de las ciudades a las que atacaban, y con la venta de petróleo, obviamente, ¿no? Pero esa venta de petróleo, por ejemplo, ahora se ha reducido en un 80%. ¿Siguen financiando? Según ustedes, Occidente, ¿quién financia a este grupo? Mire, para mí, le vuelvo a repetir, es una teoría de la conspiración. Respecto a lo que me preguntaba usted de Mosul, sí, bien, seguramente quedará alguno, obviamente, algún terrorista del ISIS, estoy convencido, se habrán mezclado con la población civil y tendremos esas técnicas de insurgencia que nos tenemos que ir, Miguel, en cualquier momento también. Te agradezco. Hemos visto cómo habían dejado explosivos por todos los sitios, habrá que acabar con todos esos explosivos también. Te agradezco, y esta Miguel. Gente se va a ir infiltrando en la propia... Miguel Ángel, te agradezco mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias, maestro Alfredo, gracias, ¿sí? Miguel. Un placer. Yo quiero decirles a los dos que, bueno, pues gracias. Nosotros invitamos de buena fe y no es las declaraciones que se dicen aquí, no es nuestra responsabilidad. Maestro, le agradezco mucho. También, profesor Miguel, gracias. Quizá el terrorismo nunca acabará, vea usted la historia, las grandes atrocidades que se han cometido desde que se empezó a escribir pues las proezas de la especie humana. Guerras, genocidios, conspiraciones, matanzas, exterminios. Quizá, y digo quizá, el terrorismo sea una forma ulterior de lo mismo, porque al fin y al cabo es controlar a la humanidad con el miedo. Quizá, y digo quizá, el terrorismo no se acaba hasta que el ser humano no logre controlar su sed de control. Y ojo, no hablo de los gobiernos, hablo a nivel personal. Los padres a los hijos a sus nietos, a sus esposos, a sus esposas. Queremos siempre controlarlos. Y esos mismos, cuando suben al poder, no querrán controlar a su familia, sino al país entero. Y si no hacen caso, el terror. Hasta que el ser humano no entienda esto, no estará listo para el siguiente nivel. Buenas noches.